Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo. Y damos comienzo con la lectura de nuestro editorial, como siempre, hoy 25 de febrero de 1936. No salimos, atención, no salimos arrepentidos de las celdas. Así de rotundo se ha mostrado el diputado socialista Raimundo González Peña al salir de prisión en referencia a su actuación como dirigente de la Revolución Socialista que en octubre de 1934 pretendía tomar el poder en España y acabar con el sistema democrático. Junto con la algarada callejera, bajo el oropel de banderas rojas y puños en alto, se está produciendo algo más grave que la liberación de los condenados: el intento de ocupar las máximas cotas de poder por parte del Frente Popular. Los cambios de cargos se están produciendo de forma acelerada, tal y como se recogen en la Gaceta de la República. Y finalizada la lectura de nuestro editorial, como digo, de hoy, 25 de febrero de 1936, abrimos ya página de información nacional. La Diputación Permanente de las Cortes se ha reunido hoy para iniciar los trámites para derogar la ley de 2 de enero y restablecer el Estatuto de Cataluña. El Gobierno ha decidido continuar manteniendo el estado de alarma y la censura previa establecida para los medios de comunicación en virtud de la Ley de Defensa de la República. Azaña ha declarado que no habrá límites y que saldrán en libertad todos los presos por delitos sociales y políticos. Por ello, anoche se acordó el sobreseimiento de las causas pendientes o sin ningún proceso aún. El Gobierno ha decidido continuar manteniendo, como hemos dicho, es importante subrayarlo, el estado de alarma. Queda por solventar el problema de Josep Dencas, conseller de la Generalitat, que no solo está procesado en rebeldía por el delito de rebelión militar. Dencas tiene que responder ante la justicia por más que el Frente Popular busque cómo evitarlo, por un delito de malversación de fondos públicos. Y ha llegado ya el momento de dejarles con un nuevo mensaje publicitario en Radio Universal. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Continuamos con el repaso a la actualidad nacional. Hay nuevas denuncias de irregularidades en las elecciones. El candidato derechista por Pontevedra, Emilio Iglesias, ha presentado una protesta ante la Junta Central del Censo, denunciando que de forma violenta se le impidió asistir a la Junta del Escrutinio, siendo detenido y expulsado de la provincia. La aplicación de la amnistía está llevando a la calle a los presos por delitos de sangre, ojo, por delitos de sangre. Entre otros han salido en libertad los asesinos José Grisol Rodríguez y Joaquín Saura Sosa, condenados por la muerte del encargado y 2 obreros de la fábrica Talsa. Esta mañana se han producido 3 explosiones en una vivienda situada en la calle Beatas número 4 de Barcelona. Nuestro corresponsal en la ciudad condal ha podido saber que en la vivienda vivía un anarquista. Nos pasa nuestro compañero de redacción una noticia de última hora. Es inquietante porque el general Sánchez Ocaña asume hoy la jefatura del Estado Mayor Central del Ejército en sustitución del general Francisco Franco, que fue cesado el pasado día 21, como informamos aquí en Radio Universal. Nuestros reporteros han intentado hablar con el general Francisco Franco para saber cuándo marchará a su nuevo destino, considerado por muchos, incluidos muchísimos compañeros suyos, como un destierro, como un auténtico destierro. Y les dejamos ahora con una noticia, también, por supuesto, de publicidad en Radio Universal. Recuerde, Skoda, su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Bien, a la vuelta de publicidad abrimos nuestra página de información internacional en Radio Universal.
El debate entre las potencias en medio de la guerra en Etiopía y las sanciones establecidas por la Sociedad de Naciones contra Italia es cada vez más complejo. Benito Mussolini ha amenazado con represalias de ámbito económico contra los países que apliquen estas medidas. Y en el ámbito de la actualidad tenemos que destacar que nos vamos a despedir hoy, y digo destacar, nos vamos a despedir hoy, así lo merece, con la última gran producción de Froilán Rey con Imperio Argentina y Miguel Ligero. No se la pierdan. El día que nací yo, que planeta reinaría, por donde quiera que voy. Bueno, pues aquí estamos, después del informativo del noticiario de 1936, nos hemos vuelto a trasladar desde febrero del 36 al año 2019, al siglo XXI. Y vuelve a estar con nosotros Jorge Álvarez, ya es un veterano en el programa, Jorge Álvarez, que es historiador de la Universidad CEU San Pablo. Bueno, vamos a ver, Jorge, los presos salen amnistiados a la calle y son recibidos, y además ya así llamados en la prensa, héroes revolucionarios, presos que habían sido encarcelados por la comisión de delitos gravísimos. Sí, bien, pero aquí lo que vemos es que se da una situación absolutamente paradójica en la República, y es que pasamos con las elecciones del 36 de que los mismos que han intentado dar un golpe contra el gobierno de la República violentamente, que han fracasado y que han sido encarcelados, en las siguientes elecciones, en gran medida, como ya hemos comentado, precisamente también por la manipulación de actas y la coerción, se hacen con el gobierno. Entonces, los mismos que en 1934 y 1935 habían intentado acabar con la República, en el 36 son los que la gobiernan. Y claro, a sus propios presos políticos, cuando los liberan, los reciben efectivamente pues entre vítores. Y aquí tenemos a los concejales de distintos pueblos, concejales del Partido Separatistas Catalanes, los concejales socialistas, comunistas, que lo que van a hacer es organizar auténticas recepciones, ¿no?, para estos presos que salen de las cárceles, que son, primero, presos que están allí por haber intentado acabar con el gobierno de la República, haber dado un golpe de Estado contra el gobierno de Alejandro Lerroux, pero segundo, que muchos de ellos además son presos con delitos de sangre en sus manos. Por ejemplo, especialmente en Asturias, donde la revolución había sido muy violenta, y hay muchísimos presos que han participado en la caza de sacerdotes y de monjas, en el asesinato y la represalia de aquellas personas consideradas antirrevolucionarias. Y son estas personas las que efectivamente van a volver ahora mismo a salir al escenario público, recibidos como héroes, y que van a empezar a ocupar un papel muy importante en la vida política de la República de nuevo. Y esto contribuirá a que cada vez sea más violenta la deriva política de la República. Parece que volviendo al siglo XXI, que es una tradición en España, junto a las fiestas patronales, recibir en los pueblos, en Vascongadas, en Navarra, en loor de multitudes a los asesinos, y en Cataluña, bueno, pues repito, estamos en 2019, recibir también en loor de multitud a lo que ellos llaman presos políticos, ¿no?, a los que trataron de dar un golpe de Estado, también como el de Lluís Companys en octubre del 34. Bueno, ¿se restableció el Estatuto de Cataluña? El Frente Popular, una de las concesiones que promete al gobierno catalán es la restitución del Estatuto de Cataluña. Que este estatuto había sido aprobado en 1932, cuando gobernaba la izquierda a principios de la República, un estatuto que le daba mucha autonomía a Cataluña, autonomía de la que ya había disfrutado durante la época de la monarquía, porque la Mancomunidad Catalana había sido un gobierno muy independiente. Se le da incluso más autonomía en este estatuto aprobado en 1932, y el problema es que, como siempre, el separatismo catalán, y además en este caso liderado por Esquerra Republicana de Cataluña, con Lluís Companys, de presidente de la Generalitat, en 1934, cuando el Partido Socialista organiza la gran revolución para intentar hacer caer al gobierno de la República, aprovecha para proclamar la independencia, porque, como siempre, el estatuto de 1932 y 1934 ya no les parecía suficiente. ¿Qué pasa? Que el golpe de Companys fracasa, es encarcelado, y naturalmente lo que hace el gobierno de la República es suspender el Estatuto de Autonomía.
Lo que pasa es que el Frente Popular, para poder contar con el apoyo del separatismo catalán, lo que promete es su restitución. Y efectivamente, en 1936, una vez el Frente Popular llega al gobierno, restablece el Estatuto de Autonomía en Cataluña. La historia se repite siempre. Fíjate, Jorge, que los mismos que devuelven el Estatuto de Autonomía a Cataluña, el Frente Popular, luego el Gobierno de la Generalitat, surgido de esa devolución de la autonomía catalana, no quiere en su seno, no quiere ni a socialistas ni a comunistas. ¿Sí? O sea, es que no escarmientan. No escarmientan. Lo gracioso de este programa, yo creo que es un poco confuso eso que estemos yendo del 36 a 2019, porque hay muchas cosas que verdaderamente no sabe uno muy bien en qué año está. Pero si quitásemos los nombres y explicásemos un gobierno catalán dirigido, entre otros, por Esquerra Republicana, que presiona a un gobierno, entre otros, del Partido Socialista para que le dé más autonomía, y diríamos, pues no sabemos en qué año estamos, porque las cosas no han cambiado. Lo has dicho muy bien. Tú quitas los nombres propios, pintas solo el escenario y nuestros televidentes dirían, si estamos en las mismas. Estamos en las mismas. ¿Quién era Josep Dencas? Bueno, es una figura de la que yo creo que el separatismo catalán ahora mismo, que está tan dado, ¿no?, a recordar la historia a su manera, creo que no tiene muchas ganas de volver sobre ella. Era una de las figuras uno de los miembros líderes de Esquerra Republicana de Cataluña, y tenía fama por ser uno de los líderes más violentos. En concreto, además, y curiosamente, era un nacionalista furibundo que proclamaba la independencia de Cataluña, pero además tenía una pelea personal con los anarquistas. Y él organizó una violencia política contra la CNT y la FAI, que eran muy fuertes en Cataluña, con asesinatos, tiroteos y pistolerismo contra el anarquismo. Entonces era una figura polémica en ese sentido, y de hecho, cuando durante la Guerra Civil él intentó en Cataluña, ¿no?, pues reincorporarse al gobierno dentro del bando republicano, tuvo muchos problemas porque ahora tenía que pactar con los anarquistas, los que había estado cazando por las calles hace unos pocos años, y finalmente se tuvo que exiliar a Italia. Hubo problemas con su amnistía, ¿no?, porque estaba encarcelado, y claro, dado en fin, el pelaje del señor Dencas, pues era complicado, ¿no? Claro, este era un caso en el que de ninguna manera prácticamente había forma de intentar justificar la amnistía, ¿no?, precisamente por esa violencia política que había ejercido durante su etapa teniendo cargos públicos en Cataluña. ¿Quiénes eran esos anarquistas de los que tanto hablamos en el noticiario 1936, que tenían depósitos de armas? Pues estos son probablemente quizá los grandes olvidados cuando se habla de la España de la República y la Guerra Civil, quizá porque el anarquismo, gracias a Dios, ya no es una fuerza política especialmente fuerte hoy en día, pero el anarquismo en su momento, en el 36 en España, era probablemente era la fuerza revolucionaria quizá que tenía mayor capacidad de movilización. Y básicamente surgen de la división dentro de la propia izquierda revolucionaria entre los marxistas, que apoyan las teorías de Marx desde las primeras peleas en la Internacional, que quieren una revolución para crear un Estado totalitario, una dictadura del proletariado que imponga la revolución, y los anarquistas, que siguen a Bakunin y que lo que quieren es directamente la abolición de todo tipo de orden, de todo tipo de propiedad privada, y directamente crear una especie de utopía autogestionaria en la que se supone que todo el mundo vivirá feliz por alguna razón que nunca consiguen explicar del todo. Pero el tema es que en España esta idea del anarquismo tenía muchísima fuerza precisamente en la organización de dos sindicatos, la CNT y la FAI, que tenían una acción política y sindical, y luego tenían lo que ellos llamaban la propaganda de hecho, que consistía básicamente en el terrorismo y la extorsión para intentar favorecer la revolución y acabar con el sistema capitalista y la propiedad privada. Y los anarquistas son, sin duda alguna, la fuerza más violenta de la República y de la Guerra Civil. Si me permites el retruécano, Jorge, aún así eran imperiales, porque FAI, Federación Anarquista Ibérica. O sea, querían destruir el Estado español, pero para reintegrar a Portugal. ¿No? Hay algo muy curioso en cuanto a la violencia tolerada que ejerció la CNT-FAI, con sus depósitos de armas, con sus milicias armadas. Resulta que a José Antonio Primo de Rivera le detienen bajo una de las acusaciones, era
tenencia ilícita de armas. Por 2 pistolas, sí. Pero ¿cómo es posible, cómo fue posible cuando las milicias anarquistas iban armadas hasta los dientes, las milicias comunistas exactamente igual, los socialistas con su motorizada, ni qué decir tiene, y resulta que a José Antonio Primo de Rivera lo meten en la cárcel por 2 pistolas, que además tenía licencia? Sí. Bueno, y de hecho la Falange es ilegalizada durante el gobierno del Frente Popular por una dinámica que es, en cuanto hay tiroteos, se entiende que la Falange está fomentando la violencia y se la ilegaliza, y en cambio las fuerzas de izquierdas no tienen ningún problema y de hecho gozan de la connivencia del gobierno. Pues muchísimas gracias a Jorge Álvarez, historiador de la CEU San Pablo, por haber venido una vez más a Noticiario 1936. Y ya saben, a todos ustedes, hasta mañana, amigos.